Bien, muchachos, de nuevo bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Antes de iniciar formalmente con lo que vamos a realizar el día de hoy, quiero preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo que quieran expresar. Antes de empezar, muchachos, buen día para todos. No hay comentarios, muchachos, dudas, preguntas. Si me escuchan. Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Gracias, gracias, buen día. Entonces Sí, vamos, profe. Hola. vamos a iniciar entonces, muchachos. Vamos a continuar sobre el tema que estábamos viendo la semana pasada. Voy a compartir mi presentación para seguir trabajando sobre ella. Y vamos a recordar que estábamos viendo la última sesión el tema de capacitancia. Y hablábamos de la capacitancia, que era precisamente esa propiedad, esa capacidad que tienen los materiales, en este caso los conductores eléctricos, de almacenar carga eléctrica. Y habíamos visto que si nosotros colocamos un par de placas metálicas separadas por un dieléctrico que podría ser incluso aire, un material que no permite el paso de los electrones a través de él, al menos no en situaciones normales. Entonces podríamos conseguir de esa manera formar un capacitor, un elemento que tiene la capacidad de almacenar cargas eléctricas. Y que esa capacidad de almacenar cargas eléctricas pues depende de varios factores. Depende en principio de pues, qué hay entre estas dos placas metálicas, qué material hay, si es aire o si es un material diferente al aire. Por ejemplo, puedo tener algo como esto. En este caso mi calculadora es el dieléctrico, mis manos son las placas metálicas que forman el capacitor. Entonces, dependiendo de si está esta calculadora o simplemente hay aire entre estas manos, que representan mis placas metálicas, entonces pues va a tener una mayor o menor capacidad de almacenar cargas eléctricas un capacitor formado de esta manera. El otro parámetro que influye en esta capacitancia, en esta capacidad de almacenar cargas eléctricas es el área, en este caso el área de las placas, que sería el área de mis manos. Y la tercera sería la separación, o sea, la distancia que hay entre ellas. Aquí podemos ver mayor o menor distancia, pues eso también influye en qué tanta capacidad tenga de almacenar cargas eléctricas este capacitor. Y vimos la manera en que podíamos determinar, esa capacitancia, que dependía precisamente de el material que esté colocado ahí, de un parámetro que se llama la constante dieléctrica de ese material, que pues nos dice qué tan fácil es que los materiales dejen pasar las líneas de campo eléctrico, las líneas de fuerza eléctrica. Tiene que ver con la permitividad relativa de ese material. Además tiene que ver con la permitividad del vacío en general, porque esta permitividad del material pues va a estar en función de la permitividad del vacío. Además del área que tengan estas placas y de la distancia en que estén separadas. Vimos entonces después que podíamos determinar la capacitancia o esa capacidad de almacenar cargas eléctricas de un capacitor formado de esta manera a través de, creo que me brinqué una, no sé, de este lado estaba la definición del capacitor o condensador, que lo definimos, ok, y vimos que podíamos determinar la capacitancia de cualquier capacitor formado de esa manera mediante pues la aplicación de estos parámetros, es decir, si conocíamos a qué distancia estaban separados, si conocíamos de qué tamaño eran las placas de ese capacitor, si sabíamos qué material estaba separando esas placas, entonces era posible determinar la capacitancia, o sea, la capacidad de almacenar cargas eléctricas de este capacitor. Y veíamos que de todos esos parámetros dependía esa capacitancia. Y entonces pudimos diferenciar cuando tenemos un capacitor que tiene solamente aire separando sus placas,
y cuando tenemos un elemento diferente al aire con una constante dieléctrica de 5, entonces determinamos su capacitancia y veíamos la relación que existe entre la capacidad de almacenar cargas eléctricas, en este caso cuando tenemos un material diferente al aire colocado entre las placas, tenemos una mayor capacitancia, tenemos una mayor capacidad de almacenar cargas eléctricas entre estas placas. Posteriormente vimos que pues para cargar estas placas metálicas pues ya no son prácticos los métodos originales que vimos de electrización, y entonces lo que debemos de hacer es aplicar una diferencia de potencial entre estas placas, es decir, aplicar un voltaje para poder cargar eléctricamente estas placas. Y lo que vamos a hacer cuando aplicamos una diferencia de potencial, un voltaje, en este caso a través de una batería, que es lo que simboliza esta imagen que tengo en la parte baja, vamos a hacer que los electrones se movilicen de una placa hacia la otra, y entonces en una placa se concentran una mayor cantidad de electrones, los mismos que se movieron de la placa contraria. Y una vez que nosotros logramos que esos electrones se muevan, si abrimos este circuito, pues los electrones van a quedar ahí almacenados en una placa y faltantes en la otra, y de tal manera que vamos a tener dos placas cargadas con signos contrarios, pero con la misma carga. En un caso son cargas negativas, en otro caso son cargas positivas, y entonces en este capacitor están almacenadas esas cargas que después vamos a poder utilizar para darles alguna aplicación. Y veíamos precisamente que existe una relación entre estos tres parámetros, una relación que está expresada por la relación entre el voltaje o potencial que se aplica a este capacitor así formado, por la carga eléctrica que se puede almacenar, que es capaz de almacenar este capacitor, y por la capacitancia, es decir, por la propiedad que tiene estas placas separadas por el dieléctrico de almacenar cargas eléctricas. Entonces veíamos que si relacionamos estos tres parámetros, me dice que el potencial que adquiere este capacitor es directamente proporcional a la carga que puede almacenar entre la capacitancia, es decir, la capacidad que tiene de almacenar cargas eléctricas. Veíamos que yo podía representar estas variables en un triángulo de forma similar a como lo hacemos en la ley de Ohm, que seguramente ustedes han utilizado, y entonces podíamos fácilmente a partir de esta disposición de las variables dentro de este triángulo determinar cómo podemos determinar cualquiera de estos parámetros, ya sea la carga, el voltaje o la capacitancia. Y para recordar eso, bueno, yo les decía que para recordar cómo se disponen estas variables dentro del triángulo, yo siempre me acuerdo de esta expresión, que la vaca me da queso y la vaca me da crema. Entonces con eso yo puedo acomodar fácilmente estos tres parámetros dentro de este triángulo y recordar la relación entre estas tres variables. Entonces podemos determinar, muchachos, para un capacitor de este tipo, cualquiera de estos tres parámetros, tanto su voltaje, su carga y su capacitancia, dependiendo de cuál sean los datos que conozcamos. El día de hoy entonces vamos a, bueno, hasta ahí fue lo que revisamos en la sesión pasada, y hasta ahí me detengo un instante. Quiero preguntar, ¿hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran compartir? No, profe, hasta aquí todo bien. Vale, gracias. Entonces, voy a pasar entonces a mi siguiente tema dentro de esto mismo, que es capacitancia, porque resulta que cuando yo almaceno energía, pero no almaceno cargas en estas placas, esas cargas que yo almaceno, esa carga que obtienen estas placas, representan una energía que está ahí acumulada. Es decir, estas cargas que se juntan en una placa cualquiera, en un juego de placas,
De manera posterior yo las puedo utilizar para realizar algún trabajo, es decir, para realizar alguna función. No sé, hay muchas aplicaciones de estas cosas. Yo sé que tal vez a lo mejor ustedes han visto, han tenido la oportunidad de subir a un automóvil cualquiera. Un automóvil moderno normalmente, cuando ustedes cierran la puerta, lo que pasa es que la luz interior del automóvil empieza a bajar de intensidad hasta que se apaga por completo. Entonces, este efecto de hacer que la intensidad varíe de ese foco que se enciende cuando ustedes abren la puerta, pero que se apaga, parece gradualmente, modula su intensidad hasta que se apaga por completo. Esto precisamente es algo que podríamos ver como el efecto de un capacitor, es decir, cuando nosotros cerramos la puerta, cuando nosotros abrimos la puerta, el capacitor se carga y entonces por otro lado el foco está siendo alimentado normalmente y proporciona su luz normal. Cuando nosotros cerramos la puerta, el capacitor se empieza a descargar y es el que mantiene encendido el foco. Varía su intensidad hasta el momento en que se descarga y entonces se apaga, como si hubiéramos estado moviendo ese voltaje, y efectivamente es lo que sucede. Ese voltaje empieza a disminuir a medida que se descarga el capacitor hasta que se apaga el foco. Entonces esa es una aplicación práctica de este capacitor, muchachos. Es muy visible, seguramente lo han visto en algunos vehículos modernos, cómo funciona esta iluminación. Entonces esas cargas que se acumularon cuando nosotros cargamos el capacitor se pueden aprovechar para hacer efectos como este y para hacer muchas cosas más. Entonces debemos de entender y de saber que eso que se acumula, esas cargas que se acumulan en las placas, representan una energía potencial, una energía que podemos utilizar de manera posterior para realizar algún trabajo, alguna función. Y entonces debemos de saber cómo vamos a calcular esa energía potencial. Y sin meternos al rollo de ver de dónde salen las ecuaciones para ver por qué están determinadas de esta manera, bueno, solamente tenemos que recordar que hay tres maneras diferentes de determinar la energía potencial almacenada en un capacitor. Y están aquí indicadas. Perdón. Entonces, veo que la primera forma de determinar la energía potencial de un capacitor es esta, es decir, multiplicando la carga que tiene el capacitor por el voltaje que aparece en sus terminales dividido entre 2. Si yo multiplico carga por voltaje y lo divido entre 2, entonces obtengo la energía potencial almacenada en ese capacitor. Por otra parte, muchachos, otra segunda forma de determinar esta energía potencial es multiplicando la capacitancia de ese capacitor, es decir, la capacidad que tiene de almacenar cargas eléctricas por el voltaje, pero ahora elevado al cuadrado de ese capacitor, el que aparece en sus terminales, y todo eso dividido entre 2, y con eso determino la energía potencial almacenada en ese capacitor. Una tercera forma de calcular la energía potencial almacenada en un capacitor es elevando la carga que tiene ese capacitor, elevándola al cuadrado y dividiéndola entre 2 veces la capacitancia, entre 2 veces la capacidad que tiene ese capacitor de almacenar energía. Y esta energía potencial, como todas las energías, la vamos a medir en joules, que es también la unidad de trabajo. La carga eléctrica, desde luego, en el sistema internacional en coulombs, la capacitancia en faradios, como ya lo vemos en este curso, y el voltaje o diferencia de potencial en volts. Entonces son las unidades que vamos a usar para determinar esta energía almacenada en un capacitor. Entonces, muchachos, yo les pregunto, si ustedes observan estas tres expresiones matemáticas para calcular la energía potencial, yo quisiera preguntarles, a ver si podemos visualizar, ¿cuándo voy a utilizar cada una o por qué hay tres expresiones diferentes?
Cualquier opinión es buena, muchachos. Apóyenme. ¿Por qué creen que haya tres diferentes? ¿Sería dependiendo de los valores que tengamos? Muy bien, Adolfo, sí, dependiendo de los variables, de los valores que tengamos, pues tendremos que usar una u otra. Si vemos, muchachos, por ejemplo, en la primera expresión, lo único que tenemos es carga y voltaje. Aquí no existe la capacitancia. Entonces, si mi problema es el caso en que no conozco o no tengo a la mano el valor de capacitancia, pues yo aún así puedo determinar la energía potencial. Efectivamente, como nos dijo Adolfo, en el segundo caso veo que las variables que están implicadas en esta ecuación es capacitancia y voltaje, entonces aquí no hay carga. Si lo que no conozco es la carga, pues esta expresión me permite calcular la energía potencial. Y la última, muchachos, está implicada la carga y la capacitancia. Aquí no está el voltaje, de tal manera que si lo que no conozco es el voltaje, pues entonces todavía aún así puedo determinar la energía potencial de este capacitor, aun cuando no conozca el voltaje. Entonces, muchachos, voy a hacer un ejercicio para reunir estos términos. Vamos a aplicar lo que ya hemos visto previamente y a integrar esta parte de la energía potencial para poder determinar los parámetros de este capacitor. Aquí tengo un capacitor formado por dos placas metálicas. Vamos a suponer que yo ya cargué estos capacitores. Este capacitor de alguna manera ya lo cargué por medio de esta fuente. Apliqué una diferencia de potencial entre las placas. Por aquí hay un interruptor. Y entonces yo ya apliqué una diferencia de potencial, ya hice que las cargas se acumularan, las cargas negativas, por ejemplo, se acumularan en esta placa. De tal manera que esta placa adquiere una carga negativa y las cargas positivas se acumulan en esta placa. Bueno, realmente lo que pasó es que las cargas negativas de esta placa se movieron, se trasladaron hacia la placa contraria. Y entonces lo que hay es un exceso, una deficiencia de electrones en esta placa, por eso adquiere una carga positiva. Y entonces tengo estas placas cargadas eléctricamente. Estas placas pues tienen unas ciertas características, unas ciertas dimensiones. Pero voy a suponer que cuando yo le apliqué esta diferencia de potencial y abrí este interruptor, quedaron cargadas estas placas. Quedaron con una carga, no sé, voy a llamar que tienen una carga de... por ejemplo, vamos a decir que tienen una carga de 80 microcoulombs. 80 dije. 80 microcoulombs. Y entonces estas placas tienen ciertas dimensiones. Voy a suponer que las dimensiones de estas placas son las que voy a poner a continuación. Tienen aquí, no sé, 10 centímetros de largo. Y tienen, vamos a poner que fueran 15 centímetros de altura. Y entonces me interesa determinar, muchachos, una vez que yo abro este interruptor y que ya cargaron las placas, aquí va a aparecer una diferencia de potencial entre estos dos extremos del capacitor, entre estas dos placas, una diferencia de potencial que yo voy a poder medir, y en este caso que voy a poder determinar, voy a poder calcular. Entonces, muchachos, lo primero que pregunto, ¿cómo puedo determinar este voltaje, esta diferencia de potencial que aparece entre las placas de este capacitor? ¿Qué expresión matemática utilizo para esto? La primera. ¿Qué me dice esa expresión, Daniel?
La energía potencial es igual a la capacidad eléctrica por voltaje entre 2. Bien, eso me serviría para determinar precisamente ahorita la energía potencial, pero antes de eso, podría determinar la energía potencial, eh, pero todavía no determino cuánto vale el voltaje. Entonces ese es mi primer problema. Yo necesito determinar cuánto vale el voltaje que aparece en estas. Sería hacer un despeje, ¿no, profe? De aquí no. Antes de esto, acuérdate que hay una relación entre estas tres cosas. El voltaje que aparece en este capacitor, la carga que obtiene este capacitor que ya está aquí, pero también otra cosa que es la capacitancia, que es algo que todavía no calculo. La capacitancia de este capacitor. Entonces, hay una relación que una fórmula matemática que me relaciona estos tres parámetros, la capacitancia, la carga y el voltaje. La primera pregunta es, si quiero determinar este voltaje, ¿cómo lo determino a partir de esa expresión? ¿O cuál es esa expresión? ¿A qué es igual el voltaje a partir de estos tres parámetros? Voltaje, carga y capacitancia. A la carga entre la capacitancia. Muy bien, la carga entre la capacitancia. Ahí es donde yo aplico la situación de que eventualmente no me acuerdo cómo se relacionan estas tres variables. Entonces ahí es cuando yo me tengo que acordar, o normalmente así yo lo hago, ustedes háganlo como se les dé su gana, o como a lo mejor les parezca. Y es cuando me acuerdo que la vaca me da queso y me da crema. Si me acuerdo que la vaca me da queso y me da crema, entonces ya puedo yo reproducir la relación entre estas tres variables, es decir, ya las puedo dibujar en un triangulito y ver que acá hay queso, acá está la vaca y acá está la crema, y efectivamente, como nos dijo Leslie, si yo quiero determinar la vaca, digo del voltaje, pues tengo que dividir el queso entre la crema, entonces el voltaje va a ser exactamente igual a el queso, es decir, la carga, entre la crema, es decir, la capacitancia. Y entonces sustituyo mis valores, el voltaje va a ser igual al queso, que tengo la carga aquí, ya lo tengo 80 microcoulombs, es decir, 80 por 10 a la menos 6 coulombs. Y lo voy a dividir entre la capacitancia, muchachos. ¿Pero cuánto vale la capacitancia? ¿Tengo ese valor? No. No, pero tengo las dimensiones de este capacitor. Me haría falta un dato aquí, por ejemplo, decir si esto es aire vacío. Vamos a suponer que fuera aire. Como no estoy dando otra cosa, voy a suponer que esto es aire. Entonces tiene una permitividad del vacío implícita y además tiene una constante dieléctrica implícita. ¿Cuánto vale esta constante dieléctrica si esto es aire vacío? 1. Muy bien, 1 la unidad, es decir, que yo puedo calcular la capacitancia de este capacitor si esto es aire vacío, multiplicando la constante dieléctrica de este medio que es el aire, que es la unidad en este caso, por la permitividad del aire o el vacío, por el área de las placas entre la distancia que las separa. Y entonces pues voy a hacer esta operación. Mi constante dieléctrica es la unidad por la permitividad del aire o vacío, 8.85 por 10 a la menos 12. Son newtons metro cuadrado. ¿No, verdad? Recuerden, esto está mal. Es coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Esta permitividad se expresa como coulombs cuadrados newton metro cuadrado.
Y entonces voy a multiplicar por el área de estas placas, muchachos. El área de estas placas, ¿cómo lo obtengo? Si tengo 10 de ancho por 15 de alto. ¿Alguna idea? Sin miedo, ayúdenme, díganme. Multiplicando la base por la altura, o sea, 15 por 10. Ajá, los 10 por los 15, pero tengo que expresarlo en metros, recuerden. Entonces multiplico 10 centímetros, que es la base, 10 por 10 a la menos 2, ya expresado en metros, multiplicado por la altura, estos son metros, que en la altura que son 15 por 10 a la menos 2, también expresado en metros. Metros, 10 a la menos, estos son 2, perdón. Y entonces lo debo dividir entre la distancia, no he puesto la distancia, pero vamos a suponer que hubiera una distancia aquí entre estas placas de 2 centímetros. Y entonces tengo que poner esa distancia aquí, 2 por 10 a la menos 2, expresada en metros. Y entonces sí hacer esta operación para obtener la capacitancia de este capacitor. Y entonces veo que cuando hago esta operación me quedan, muy bien, nos quedan 10 minutos de esa sesión. 10 por 150 entre 2 me van a dar 75. ¿Alguien me dice, muchachos, cuánto es 75 por 8.85? $663.7. A ver, otra vez, 600, ¿qué? 663.75. Ajá. Punto 75. Punto 75. Muy bien, gracias, Daniel. Punto 75. Luego, por 10 a la menos, aquí era menos 12. ¿Quién sabe qué quise escribir ahí? Menos 12, menos 2, menos 2, menos 16, más 2, por 10 a la menos 14. $10 a la menos 14. Finalmente esto me va a dar estos metros cuadrados. Se van con estos metros. Estos coulombs cuadrados se separan, me van a dar faradios finalmente. Ok. Pero bien escrita esta cantidad, voy a mover este punto 2 lugares hacia la izquierda. Menos 13, menos 12. Va a ser igual a 6.63. Si uso todos los decimales, 63.75 por 10 a la menos 6, perdón, a la menos 12 faradios. Si quisiera sustituir esto por un sufijo, entonces esto me dice que es, esta capacitancia, perdón, no es, esta capacitancia es 6.6375. ¿Qué, muchachos? ¿Qué sufijo corresponde ahí? Por 10 a la menos 12. ¿Es pico, no? ¿Cómo se diría? Así es, pico faradios. Muy bien, entonces ya expresé mi capacitancia en picofaradios. Pero bueno, a la hora de expresarla en la ecuación la voy a utilizar completita con su exponente de la notación científica. Y entonces voy a dividir 80 entre 6.6375 por 10 a la menos 12 faradios. Y entonces, ¿cuánto me da esto, muchachos? ¿Cuánto es 80 entre 6.6375? Si alguien me dice cuánto es ese resultado. 12.05. 12.05, gracias, Daniel. 12.05. ¿Y qué unidades son estos, muchachos?
12.05 por 10 a la que. A las 6. A las 6. A las 6. Bien, entonces este me da un voltaje muy grande. Seguramente mi estimación de la carga fue excesiva para este problema, bueno, pero fue una estimación, porque aquí me dice que va a aparecer aquí un voltaje en este capacitor de 12 megavolts. Eso sería un voltaje muy grande, incluso peligroso. Pero bueno, así salió el ejemplo. La idea era preguntar cuáles son las unidades de este voltaje. Muchachos, ¿en qué mido el voltaje o la diferencia de potencial? En volt. Bien, en volts. Si cambio ese 10 a la 6 por su correspondiente múltiplo, pues diría que son 12.05 megavolts, que es algo muy, muy, muy grande. Pero bueno, ya calculé el voltaje. Se dieron cuenta que en este caso tuve que primero calcular la capacitancia para poder calcular el voltaje. Entonces es una posibilidad que tenga que hacer eso. Y como nos decían hace rato, efectivamente, si mi interés fuera solamente determinar la energía potencial, con los datos que yo conocía, pues no podría yo hacerlo, ¿verdad? Porque lo único que conocía era la carga y no conocía ni el voltaje que estaba aplicado ni la capacitancia. Entonces, no hubiera podido aplicar ninguna de estas tres ecuaciones para poder determinar cuál es la energía potencial almacenada en este capacitor. Ahorita que ya conozco los tres parámetros, porque conozco la capacitancia, porque la calculé aquí, porque conozco el voltaje, porque lo calculé aquí, y además tenía como dato la carga, entonces ahora sí puedo calcular la energía potencial. ¿Y cuál de las tres expresiones utilizo, muchachos? La segunda. La segunda, pues sí, utilizo carga voltaje, pero si me doy cuenta ahorita que ya conozco los tres parámetros, puedo utilizar cualquiera. Y de hecho vamos a hacerlo al menos con dos para ver que cualquiera de los dos me debe de dar el mismo resultado. Vamos a hacerlo. Vamos a usar la primera. Daniel nos dijo que la segunda, pues no le vamos a hacer caso y vamos a utilizar la primera. No es cierto, también después vamos a hacer la otra. Entonces, la carga, muchachos, dijimos que era de 80 microcoulombs. 80 por 10 a la menos 6. No, voy a poner aquí nada más las literales porque no me van a caber los valores. Entonces, la primera forma de determinar esta energía potencial es multiplicando la carga por el voltaje y dividiéndola entre 2. Entonces, esta energía potencial va a ser igual a mis 80 microcoulombs, que son los que tengo ahí arriba, como carga, 80 por 10 a la menos 6 coulombs, multiplicado por el voltaje que acabo de encontrar aquí abajo, que es de 12.05 por 10 a la 6, 12.05 por 10 a la 6 volts, y todo eso dividido entre 2. Alguien me dice, muchachos, con sus calculadoras, ¿cuánto es 80? Bueno, para el principio 10 a la menos 6 con 10 a la 6 se van a eliminar. ¿Cuánto es 80 por 12.05? 964. ¿900 qué? 64. 964. ¿Y entre 2? 482. Entonces esto me da 482. Es una energía, de hecho, muy grande. 482. ¿Y qué es lo que estamos, qué unidades son aquí, muchachos? ¿En qué medimos la energía potencial?
Aquí de la operación vemos que son coulombs por volt, pero eso también significa otra cosa. Está en joules. En joules. Todas las energías potenciales, de hecho, todas las energías las medimos en joules. Entonces aquí la energía es de 482 joules. Había que hacer el análisis dimensional y vamos a ver que vamos a llegar a Newton metro cuando hagamos eso. Y entonces esta energía potencial es de 482 joules. Entonces, así como determinamos esta energía potencial a través de esta expresión de la carga y el voltaje, vamos a ver que podemos determinar la energía potencial también con de hecho con las otras dos expresiones. Vamos a hacerlo ahora para la carga, perdón, la capacitancia por el voltaje al cuadrado dividido entre 2. Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión, muchachos. Está a punto de terminarse. Nos reconectamos para hacer este segundo ejercicio y vemos que vamos a obtener el mismo resultado. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? Nos quedan 10 segunditos de esta sesión. No, profe. Bien, ¿Sí se puede? nos reconectamos, nos vemos No, profe. nos vemos en 2 minutos, muchachos. Nos reconectamos, por favor.